carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Primera de Pedro capítulo 3, versículo puede ser del 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿De quiénes? De los justos. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuántas personas que hacen el mal, que viven haciendo el mal, aún sin saberlo, creen que cualquier oración que hagan el Señor los va a escuchar? Y la mayoría de esas oraciones son de emergencia, porque también eso, creemos que hasta las oraciones de emergencia tiene que escucharlas el Señor. ¿Cuándo es que el Señor escucha la voz de una de estas personas impías, de estos? Cuando se arrepienten de sus pecados, cuando se arrepienten de haber andado lejos del Señor y claman a Él pidiendo perdón, creyendo en Cristo que pagó por sus pecados. Ahí empieza una relación ya de justos, estos que habla el versículo 12, y que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Eso es otra cosa. Bueno, pero esa no era parte del pero ya que estamos cerquita ahí, en Santiago capítulo 4, miren lo que dice. Santiago capítulo 4, dice la palabra, versículo 3: pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero ahí está: pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal, porque lo que queremos es cosas para gastarlas en nuestros deleites. Aquí Santiago está hablando de estos que quieren tener a Dios y tener al mundo al mismo tiempo, o sea, ser amigos de Dios y ser amigos del mundo al mismo tiempo. Por eso es que dice que cualquiera que se hace amigo del mundo ya se constituyó enemigo de Dios. O usted, si usted es amigo del mundo, ya está, diga y crea y entienda que ya no es amigo de Dios. Pero si usted quiere ser amigo de Dios, tiene que hacerle la cruz al mundo. Como también dijo el apóstol Pablo en Gálatas, pueden buscarlo. No sé si me estoy metiendo en otro tema, pero no importa. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mire lo que dice. Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí. Ya para mí, yo ya crucifiqué el mundo, ya lo sacrifiqué, dice el apóstol Pablo. Murió para mí el mundo. Y no solo eso, dice, y yo para el mundo también. Que el mundo sepa que no cuenten conmigo. Y que también el mundo sepa que yo ahora soy de Cristo. Y que sepan de que conmigo no cuenten. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, el punto aquí es que cuando no sabemos lo que pedimos, ese es el título de este mensaje,
Vamos a Mateo, capítulo 20. Y está este pasaje que en algún momento hemos enseñado, predicado en algún momento, pero quiero sacarle más el jugo al pasaje. Mateo capítulo 20 dice, vamos a leerlo, capítulo 20, versículo 20. ¿Recuerdan? 20:20. Es fácil de acordarse. Es una historia que pasó, algo que sucedió, pero que tiene una gran enseñanza de parte de Jesús. Nos enseña algo importantísimo, pero también aprendemos de lo que no se debe hacer y cómo no se debe pedir y los motivos por los cuales no se debe pedir, etcétera. Y eso lo vamos a desglosar aquí. Vean lo que dice versículo 20, Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Juan y Santiago. Bueno, pues resulta que andaba Juan y Santiago, todos los discípulos ahí, pero también andaba la mamá. Y entonces dice la Biblia, se le acercó a Jesús postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Por supuesto, Jesús sabía que quería. Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahorita vamos a desglosarlo mejor. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. O sea, no saben lo que piden. Pregúntele al que está a la par suya ahí, ¿usted sabe lo que pide todo el tiempo? A ver, ¿usted sabe lo que pide todo el tiempo cuando le pide a Dios? Lo que quiere decir Jesús es que usted no sabe que lo que está pidiendo no tiene sentido. Entonces, no sabéis lo que pedís. Y ya habla de algo más profundo. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Le dice a la mujer, pero le está respondiendo también a sus hijos. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le respondieron, podemos, sí podemos, sí podemos. Él les dijo, a la verdad del vaso beberéis, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, los otros, ¿verdad?, se enojaron contra los hermanos, contra estos dos hermanos hijos de Zebedeo, hijos de esta mamá, que tenemos que ponerle un nombre. ¿Cómo le pondríamos? Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Verdad? De ahí el dicho de nosotros. ¿Verdad? Sí. El dicho de nosotros, estamos hablando de los servidores de la iglesia, lo hacemos en son de broma. Cuando estamos en alguna actividad o algo y alguien necesita un favor, le decimos al otro, hágase grande, hágame tal cosa. Venga, hágase grande. Ok. Porque, y dice el 27, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Bueno, entonces, la Biblia nos enseña a pedir al Padre en el nombre de Jesús, pero pensamos que si cumplimos con el protocolo y los requisitos para orar, Dios estará obligado a darnos lo que pedimos. Pero hay oraciones que no son conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos, por ejemplos bíblicos como este, que Dios no siempre concedió las peticiones de la gente, aunque fueran para un buen fin. Ya leímos el pasaje de Santiago también. Y ya vimos lo que dice Pedro. Entonces no se trata de seguir un protocolo.
Parece que se nos olvidó que Dios mira los corazones. Parece que se nos olvida que Dios mira el corazón cuando alguien llega a pedir. Les voy a recordar un pasaje que no tiene que ver con oración, pero sí con lo que hay en el corazón. Génesis capítulo 4, donde habla de Caín y Abel. ¿Se acuerdan bien ustedes? Y les voy a leer los versículos, es 3, 4 y 5. Pongan atención. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Porque antes de mirar Dios con agrado la ofrenda, vio con agrado a Abel, a la persona. Y luego dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Asimismo Dios ve con agrado al pastor Alan y a su oración. O puede ser que no vea con agrado al pastor Alan y a su oración. O a cualquiera de nosotros. Porque lo primero que Dios ve es la persona. Cómo viene, qué trae, qué interés, qué actitud. ¿Qué fin? ¿Por qué vino a la iglesia el miércoles en la noche? Si nunca viene. ¿Ah? ¿Por qué vino el domingo en la mañana si tiene desde enero que no lo vemos o no la vemos? Es que ya hay problemitas en la casa. ¿Ah? Dios ve eso. Dios ve esas cosas. Es que ya hay situaciones difíciles, entonces la persona viene. O porque ya pecó, ya está metido en enredos, y entonces viene a ver que el Señor lo rescate y lo saque. Entonces no se trata de oraciones como cuando nos pasa como a esta señora aquí, cuando mandan recados los miércoles en la noche, especialmente una persona que necesita un favor de Dios por X razón, pero ni se arrima el miércoles en la noche a la iglesia, pero manda el recado: dígale al pastor que oren por esto y esto y esto que estoy pasando. ¿Y dónde está la persona? ¿Y qué se hizo? O mensaje. Sí, a mí me llegan. Entonces, volvamos otra vez a la mamá de Santiago y a Juan. ¿Verdad? Santiago y Juan. Vamos a ver. Lo primero que dice ahí es que la señora se acercó. Se acercó. Qué bien. Lo hizo bien, porque la Biblia dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia. ¿Va bien la señora? Sí. Y luego dice que se acercó a Jesús. Dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús. ¿Verdad? ¿Va bien la señora? Se acercó a Jesús, no se acercó a María para que intercediera. No, se acercó a Jesús. Ni se acercó a Pedro. Pedro, usted que dicen que va a ser el primer papa y eso, ¿verdad? Por favor, interceda ante Jesús. No, se acercó a Jesús. ¿Va bien la señora? Va bien. Se postró. Ahí dice, yo no sé si en sus Biblias dice, pero en la mía dice postrándose ante él. ¿Va bien la señora? Va bien. Lleva un 100. Y luego pidió: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Va bien la señora? Sí. Está haciendo todo el protocolo que dice la Biblia. Lo cumplió. Pero no había terminado de hacer todo el protocolo y hablar cuando ya le dijeron: mire, mijita, vuelta y rosca, media vuelta y march. Usted no sabe ni lo que vino a pedir. La petición y su intención no eran las mejores. Lo primero que dijo es: ordena que en tu reino. ¿Quién está ordenando ahí? La señora está ordenando. O sea, le está dando órdenes a Jesús. Y aprendemos eso. Nunca nos acerquemos a Jesús a darle órdenes. Él es el soberano. Él es el dueño de mi vida. ¿Ah?
Yo soy el siervo, yo no soy el dueño de la casa. Entonces hay que acercarse con humildad. ¿Cómo le voy a decir ordena? ¿Quién es usted para decirle al Señor ordena? Darle órdenes al Señor para que ordene. Luego dice mis dos hijos, y ya vieron que habían más, eran 12 discípulos. O sea, está provocando un cisma. La señora llegó a provocar un escándalo, porque cuando, dice la palabra, cuando los 10 oyeron esto, ¿qué pasó? Se chiviaron, se enchompiparon, se enojaron, hubo división por lo que estaba pasando. O sea, la señora no tiene discernimiento de nada. Ella llegó en una forma egoísta a pedir. Ya va con dos cosas malas: ordenándole a Jesús, y en una forma egoísta, orando, pidiendo por sus hijos. Y ordena que se sienten. ¿Qué quería eso de que se sienten? Uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que se sienten a cuidarte, Jesús, por la eternidad, ahí, como un querubín. No. Autoridad, sí, que reinen, que tengan poder. Yo quiero que mis hijos tengan poder en el reino de los cielos. Que no sean ahí los que lavan los pies. No. Entonces ordena que se sienten, que tengan autoridad, estén sobre los demás. Y Jesús les respondió: no saben lo que piden, porque hay veces que no sabemos lo que pedimos. Dígale al que está a la par suya: hay veces que no sabemos lo que pedimos. Tenemos que espabilarnos. Ok, y seguimos aquí. ¿Qué aprendemos entonces? Al Señor no le agradan los que llevan recados, ya lo hablamos. Ellos mandaron a su mamá con el recado. No, porque no llegaron ellos mismos. Se quisieron como ahorrar la trapeada. Él quiere que vayamos nosotros mismos, que no mandemos recados, que nosotros entendamos. El pastor no está más cerca de Dios, como dice la gente. El pastor, a usted que el Señor lo oye más. No, el Señor nos oye a todos. Acérquese en arrepentimiento, pida perdón si tiene que pedir perdón y tenga comunión con Él. Luego lo otro es que si queremos que nuestras oraciones sean respondidas, debemos tener corazones de siervos. Jesús lo dijo ahí en el pasaje, lo vimos que Él dijo: entre vosotros no será así, sino que el quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Corazón de siervo. Luego el Señor enseñó aquí que hay algunas cosas que Dios nunca nos dará, porque ya están preparados para algunos. ¿Lo vieron ahí en el versículo 23? Al final: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y hay cosas que por más que usted las pida, si no son para usted, échele tierra, media vuelta, resígnese. Hay algunas cosas que Dios nunca nos dará, y más si no nos las hemos ganado. Están reservadas para algunos. Y otra cosa que aprendemos, que si no estamos dispuestos a morir la misma muerte de Cristo, o por causa de Él, no seremos candidatos a que nuestras oraciones sean contestadas. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque aquí dice: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿A qué se refiere Jesús con el vaso que yo he de beber? La muerte. ¿Están dispuestos a morir como yo? ¿Están dispuestos a ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Cuál es ese bautismo? La muerte. ¿Están dispuestos a ser sumergidos en la muerte? Eso significa bautismo. ¿Están dispuestos a eso? Y dice: y ellos respondieron: podemos. Ni siquiera sabían, ni siquiera entendieron qué es lo que estaba diciendo. Claro, Jesús se los está profetizando. Les va a pasar, porque ve lo que dice: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Les está diciendo: sí, señores, aunque ustedes no sepan, van a tener que morir por causa mía. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo. Ok,
Y voy terminando. Romanos 8:17 dice, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué lindo ese versículo. ¿Cuántos quieren ser herederos de Dios y coherederos con Cristo? Usted se imagina la herencia que tiene el Hijo de Dios. La herencia que tiene, ¿cuál es? Todo es de Él. Fue creado para Él y por Él, ¿verdad? Pues esa herencia nos la da a nosotros. Pero, ¿cuántos lo quieren? Levante la mano. El versículo, si ustedes lo encontraron en su Biblia, Romanos 8:17, tiene se aplican restricciones. El que quiere ser heredero y coheredero con Cristo, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es eso. Yo seré heredero con Cristo y coheredero con Él si yo estoy dispuesto a padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él, cuando Él venga, yo sea glorificado. Entonces quitémonos toda religiosidad de que nos dice que se trata de seguir protocolos y aprendamos a pedir lo que Dios aprueba. A veces yo tengo que orar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me diga cómo orar. Y a veces que oro al Espíritu Santo para saber cómo orar, el Espíritu Santo a veces me dice, calladito es más bonito, no ore por eso. Dice también el pasaje de Romanos 8, ahora en el versículo 26, unos versículos después. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oiga, tanto no sabemos orar, mejor dicho, ¿cómo le digo? No sabemos cómo orar tanto que el Espíritu Santo tiene que interceder por nosotros. Porque no sabemos orar como conviene y Él lo hace delante del Padre. Mas dice aquí, el que escudriña los corazones, o sea el Espíritu Santo, sabe cuál es la intención, el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Se da cuenta? Entonces, no seamos rápidos, no seamos imprudentes o orar apenas te dicen. Pídale dirección a Dios, porque incluso a veces hay que darle más bien un recadito a la persona que está pidiendo oración. Sí, pero Dios dice esto y esto y esto. Cuando usted está orando por la persona, no tenga temor si el Espíritu Santo le interrumpe, para que usted le diga a la persona, como Jesús, le llevan a aquel paralítico, se lo bajan ahí, lo ponen enfrente, y lo primero que se le arrimó y le dijo, Jesús llegó y se arrimó y le dijo, levántate y anda, paralítico, sé sano en mi nombre, tus pecados te son perdonados. Porque muchas personas necesitan primero confesar sus pecados para ser sanados y para ser escuchados por Dios y para entrar en una buena relación con Dios. Sí, porque ¿qué ganamos nosotros con ir a orar por una persona y que se sane y todo, pero se va para el infierno la persona? Se va para el infierno sano, llegó así y se fue para el infierno caminando bien, directo al infierno. No, por eso Jesús dice, no importa entrar al reino de los cielos sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo, pero entró. Entonces este asunto de la oración, aquí terminé,
hay oraciones que no las tenemos que hacer así porque así. Incluso, hermanos, cuando oramos en la casa por cualquier cosa, los alimentos, en la noche cuando nos vamos a dormir, en la mañana cuando nos vamos a salir de la casa, o cuando nos levantamos a orar, primero que todo, deje los rezos y entre en comunión con Dios, porque puede ser que cuando estemos orando, entonces el Señor nos vaya a decir, no sé, alguna noticia, o nos vaya a prevenir, o nos vaya a, qué sé yo, nos vaya a hablar al corazón, o nos vaya a dar un recado para una palabra para otra persona, X cosa, no sé. No tomemos la oración así porque así. Ahora, pensemos en todos estos puntos. ¿Qué pasó por encima esta señora? Egoísta, buscando su propio provecho, tanta cosa, ¿verdad? Y también, lo más importante, no se trata de protocolo, se trata de hacer las cosas bien, guiados por el Espíritu de Dios. Por eso 2 veces más la Biblia habla de orando en el Espíritu Santo. Orando, dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 6, versículo 18. Versículo 18. Y también Judas, en su carta, habla de eso. Menciona que nuestras oraciones tienen que ser espirituales. Judas 20, versículo 20, solo tiene un capítulo. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Y termino con esto, porque me lo acaba de poner el Espíritu Santo. A eso se refiere Jesús cuando habla con la samaritana. Aprendamos esto. Nuestras Biblias Reina Valera están mal traducidas en esta parte. El famoso pasaje de: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo que quiere decir el pasaje es: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre conforme al Espíritu Santo y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, esos que lo adoran según el Espíritu Santo. Versículo 24: Dios es espíritu, y los que lo adoran en el Espíritu Santo y en verdad es necesario que lo adoren. Les digo esto porque es la misma palabra en griego para espíritu de hombre que para espíritu de Dios, pero hay que adorarlo según el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Si se devuelve en un capítulo, es donde Jesús le enseña a Nicodemo que necesita nacer del Espíritu Santo, nacer de nuevo, porque lo que nace de carne es, lo que nace de carne, carne es, y lo que nace del Espíritu Santo, espíritu es. No te maravilles de que te diga: te es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos adorar al Padre en Espíritu Santo y verdad, y podamos orar al Padre en el Espíritu, según el Espíritu Santo. Él es el dueño de mi vida, es Él, ¿verdad? Bueno, vamos a orar a Dios entonces. Oremos en el Espíritu, según lo que nos enseñó aquí el pasaje todo esto. Padre, aquí estamos, Señor. Gracias por enseñarnos su palabra y recordárnosla, Señor. Dijo Santiago que no recibimos porque pedimos mal, pedimos para gastar en nuestros deleites. Y seguramente sí, porque muchas de las cosas por las que oramos es buscando
satisfacer, aunque no sean cosas pecaminosas, satisfacer caprichos o antojos o cosas innecesarias y no básicas, Señor. Y luego, si somos inmaduros, nos enojamos. Queremos acercarnos a ti, Jesús, postrarnos ante ti, pedirte, hacer todo el protocolo, como dice tu palabra, pero con un buen corazón, no como el corazón de Caín, que se acercó a ti y tú conocías el corazón y por eso no recibiste la ofrenda de Caín. Pero Abel se acercó con un buen corazón y tú lo viste y recibiste su ofrenda. Señor, queremos acercarnos a ti aprendiendo que es personalmente contigo que debemos de hablar contigo en el Espíritu Santo y nosotros mismos, no decirle a otros que oren por nosotros. Y aprendimos también que tú, Señor, quieres corazones de siervos, no buscando puestos ni buscando ser más importantes que otros. Tú eres el que se encarga de promociones, porque tú eres el que le da a cada quien lo que tú quieres darle. Y también entendimos, Señor, que tenemos que estar dispuestos a morir, tenemos que estar dispuestos a darlo todo, Señor, y servirnos entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, que nuestras oraciones siempre, Señor, sean procesadas, que nuestras oraciones siempre pasen por el filtro de tu Espíritu Santo, Señor. Así es que llámanos la atención, Espíritu de Dios, corrígenos cuando estemos orando mal, cuando estemos orando, Señor, oraciones que están mal. Corrígenos, Señor, cuando estemos orando oraciones egoístas, cuando estemos orando oraciones que buscan nuestro propio bien y nuestro propio provecho nada más, o cuando estemos orando también en contra de alguien, y que no debe ser así, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, enséñanos propósitos y enséñanos a vivir conforme a tu palabra, Señor, y a tu Espíritu Santo, Señor. Cuando cantemos canciones a ti, Señor, Señor, cuando hablemos de ti también, Señor, queremos ser dirigidos por ti, no hablarle a todo el mundo como locos, sino dejarnos llevar por ti, como por ejemplo Felipe, que tú le hablaste y lo llevaste a que se acercara a aquel carruaje que iba allá rumbo a su país, rumbo a Etiopía, aquel hombre que iba leyendo al profeta Isaías, y que tú le dijiste que fuera para que ese hombre escuchara el evangelio, si se convirtiera ese día. Así queremos, Señor, como llevaste al apóstol Pablo a aquel río en la localidad de Filipos, Señor, donde estaba Lidia, y escuchó tu palabra, Señor. Fue abierto su corazón para que ella se convirtiera, Señor. Y como también, Señor, guiaste al apóstol Pablo hasta Macedonia por el Espíritu Santo. Y 2 veces le dijiste que no fuera donde querían ir, Señor. Así queremos ser guiados por ti, Espíritu Santo. No hacer las cosas porque nos dicen que tenemos que hacerlas. No hacer las cosas porque se cree que son lógicas. Lo que tenemos que hacer es lógico. No, Señor, la lógica no cabe en tu diccionario, Señor, porque tú haces cosas sobrenaturales. Así, Señor, queremos vivir la vida espiritual, entonar cánticos de adoración a ti, lo que a ti te agrada, Señor, lo que tú quieres y como tú quieres que lo hagamos, Señor. Ayudar también, Señor, a quien tú quieres que ayudemos, tenderle la mano a quien tú quieres que le tendamos la mano, Señor, y hacer las cosas como tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vengan todos aquí,
fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero. Juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día. Con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.